hágase tu voluntad. Jesucristo nos enseñó a orar esto: hágase tu voluntad. Y ese es nuestro deseo, nuestra oración, es nuestra petición en este momento. Háblanos y ayúdanos a atesorar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada hablé sobre reclutando soldados para Jesucristo y hoy voy a hablar la segunda parte de esto. Para mí es una predicación sumamente seria, muy seria. Así que dispóngase a escuchar al Espíritu Santo a través de mi boca. No soy el Espíritu Santo, Él es el Espíritu Santo. Yo solo soy un popote, a través de mí pasa. El Espíritu Santo está reclutando soldados. El Espíritu Santo está reclutando soldados. Se viene una generación, se viene un tiempo muy peculiar y se requiere levantar un ejército específico para este tiempo y el que viene. Hombres y mujeres dispuestos a representar a Jesús como nunca, a ser guardianes de la soberanía del Señor, a proteger el territorio del reino y toda la esfera espiritual. Hombres y mujeres dispuestos a hacer frente a las amenazas externas o internas. Hombres y mujeres soldados de Jesucristo dispuestos a vigilar las fronteras en el espíritu, instalaciones, zonas sensibles de la iglesia, y sobre todo hombres y mujeres dispuestos a hacer avanzar el reino. Que sean valientes, lo dije la semana pasada, que sean dispuestos a sufrir y que estén permanentemente enfocados. Si usted no estuvo la semana pasada, por favor escuche la grabación en el YouTube. Si a usted le interesa esto, hágalo por favor. Pero Dios me hablaba de una cuarta cosa que Él quiere hacer, porque lo va a hacer Él, no nosotros. El Espíritu Santo lo hará. Será necesario que el Espíritu Santo levante esta generación de soldados con una característica muy peculiar. Y antes de decirte esa característica, te voy a decir un dicho que la mayoría conocemos, un dicho popular que dice que según el sapo es la pedrada. ¿Se había escuchado usted ese dicho? Primera del Mundo 2:3. Según el sapo, así la pedrada. ¿Qué significa eso? Que según el tamaño del sapito, pues agarras una piedrita o piedronón. Pues así está el asunto. Según la situación en el espíritu, así deben ser los soldados. Y Dios me decía: yo voy a levantar una generación de soldados con una santa terquedad. Una santa terquedad. Será necesaria que se posea o que se produzca esta santa terquedad. ¿Por qué? Porque las características de las personas y de los últimos tiempos son muy específicas y muy feas. El comportamiento de las personas del fin de esta era está descrito en la palabra de Dios y tenemos que recordarlo. ¿Por qué? Porque ¿cuántos saben que la palabra de Dios se cumple? Y usted y yo no tenemos que ignorarlo, sino todo lo contrario. Tenemos que saber a qué nos enfrentamos. ¿Para qué? Para poder
presentarnos delante de Dios y pedir que sea Él el que nos capacite, porque no será con espada ni con ejército, mas con el poder de su Santo Espíritu. Pero la iglesia hoy en día quiere ser llena del Espíritu y no sabe para qué, no sabe por qué, no sabe qué hacer con las herramientas, con los dones. No sabe qué hacer con las armas de milicia. Lo que hacemos es presumir unos con otros. Mira, a mí Dios me dio esto, mira, a mí Dios me dio esta cosa. Y solamente hacemos eso, iglesia con iglesia, unos con otros, pero no estamos realmente haciendo lo que debemos hacer con las herramientas. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque el enfoque está en nosotros. Parte de mi oración en esta mañana, y también oré por los pastores que pastoreo, es: Señor, ayúdame a ser sensible a las instrucciones que me darás en el momento de predicar. Y lo que le acabo de decir me vino en este instante. Vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 3. Vamos a ver de qué tamaño es el sapo, para saber cómo es la pedrada que tenemos que aventar. 2 de Timoteo capítulo 3. Busque su Biblia, ya sea en papel o celular, pero lea por favor conmigo. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. 2 de Timoteo capítulo 3. ¿Ya llegó? Vamos a leer a partir del versículo 2. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 2 dice: pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esta clase de individuos. Aquí están algunas de las características de las personas de los últimos tiempos. ¿Y cuántos se dan cuenta que ya se observa esto? Fíjese, dice que solo tendrán amor por sí misma y por su dinero. Con esa sola característica ya estamos enfrentándonos a cosas muy complicadas. Tenemos no solo que cuidar nuestro propio corazón, que yo no me comporte de esa manera, que yo no tenga más amor por mí que por mi prójimo o que por Dios, y que obviamente no permita que el dinero me domine, sino yo dominar al dinero. Solo es una característica de como 10 que hay ahí. Dice que serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios. Solo es cuestión de que te metas a las redes tantito y veas tanta entrevista que hacen, o que salgas a la calle e intentes hablar con la gente de Dios, y te vas a dar cuenta cómo estas características ya están brotando y cada vez son más comunes. Serán desobedientes a los padres y malagradecidos. Estamos viviendo en una época en donde son los papás los que le tienen miedo a los hijos. Eso jamás se había visto. Algunos de nosotros crecimos con miedo a la chancla, con miedo a la chicota, con miedo a la cuchara pozolera. ¿A cuántos les rompieron la pozolera en la espalda o en las pompas? Pues a los de 50 para arriba, porque los de ahorita no, hombre, ni pellizcos, pobrecitos.
Estoy hablando con un hombre entre semana, le estoy dando consejería, discipulado, y parte de sus situaciones, tiene 2 niños chiquitos, dice, son incontrolables, son desobedientes. Yo lo escuché quejarse un rato de sus hijos. Yo le dije, ¿qué haces tú como papá? Pues les digo, ya cálmense. Y se calman. No. ¿Y qué más haces? Pues les doy el teléfono para que se calmen. ¿Y qué más haces? Pues les doy para que se salgan a comprar a la tienda. O sea, cualquier acción que sea menos la correcta. No se sienta con ellos, no los disciplina, no los instruye. Característica de los últimos tiempos. Y yo le hablé de la vara y leímos todos los versículos. Lleva su Biblia y le digo, lee tal y lee tal y lee tal. Y así estaba fascinado y nomás veía cómo subrayaba. Dice, ahorita voy a llegar a la casa y se lo va a enseñar a mi mujer. Le dije, sí. Desobedientes a los padres, no considerarán nada sagrado. La sola idea de que hoy todo es relativo, nada es absoluto, todo ese tipo de ideas que se ha filtrado ya por años. Y mira, no me quiero entretener porque tengo mucho que decirte, pero este es el tamaño del sapo. Y no podremos hacerle frente a una generación perversa siendo una iglesia chillona. Por eso el Espíritu Santo me dice, yo estoy reclutando soldados. No quiero niños, quiero soldados, hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres dispuestos, hombres y mujeres enfocados, hombres y mujeres que quieran sufrir por el Evangelio. Ya todo eso lo dije la semana pasada. Y por eso Dios me decía, yo voy a producir en esos soldados que quieran. Porque sabes que, escucha bien, ahorita el reclutamiento es voluntario, pero va a llegar el tiempo, y esto te lo digo de manera profética, va a llegar el tiempo en donde el reclutamiento ya no va a ser voluntario, sino forzoso. Como cuando hay una guerra, ya no te preguntan si quieres, van por ti. Ahorita todavía es voluntario. Ahorita todo el Espíritu Santo está diciendo, ¿quién dice yo? Y Él te va a entrenar, porque uno dice, es que no sé si puede. Usted solo póngase flojito y cooperando. Coopere con el Espíritu Santo. Dios me decía, yo voy a hacer como hice con Jeremías o con Ezequiel. Hoy en día hay profetitis. Y yo ya se lo dije, no estoy en contra de la profecía, pero la iglesia tenemos la tendencia a hacer modas. O sea, esto lo he visto en mis más de 30 años de cristiano. O sea, les da por una cosa, nos da por otra cosa, nos da. Y tengo un tiempo para que nos está dando por... Ahora, no estoy diciendo que lo profético sea malo, pero ahorita ya todo va para allá y todos quieren ser profetas. Y espérate. Pero nadie quiere ser Jeremías, y nadie quiere ser Ezequiel, y nadie quiere ser Isaías, y nadie quiere ser Oseas. Pero si quieres aparecer en el póster. Y Dios me decía, voy a hacerlo como lo hice con Jeremías y con Ezequiel. Y dije, Señor, ¿qué hiciste con ellos? Y ahí voy a la escritura. Dios levantó a estos 2 profetas en un tiempo, escucha por favor, en un tiempo donde vivían rodeados de gente sumamente dura, necia, terca, obstinada. Así estaba ese sapo, pero levantó a 2 piedrotas. Por eso, una santa obstinación se va a apoderar de aquellos que le dicen sí. Gente muy difícil en la época de Ezequiel y de Jeremías. Y para que se cumpliera el propósito de Dios en esa época y a través de la vida de estos 2 hombres,
Dios los tuvo que dotar de una santa terquedad. Si tú has leído Jeremías, sabes de lo que estoy hablando. Si tú has leído Ezequiel, sabes de lo que te estoy hablando. Si no, tienes que leerlo, porque es una santa terquedad. O sea, ¿conoce usted a alguien terco? Lo ves en el espejo todos los días. Lo dije de broma, pero a lo mejor por ahí hay alguno que otro serio. Yo tengo una persona que aprecio y que la verdad sí tiene una tendencia a ser bien necia. Y tú le dices, mira, es que no, pero es que, y le tratas de no, pero, y dices, bueno, pues hazle como te dé la gana ya. Pues aquí se trata de una terquedad, pero santa. Dios me decía, toma la vida como Ezequiel para este mensaje. Dije, está bien, vámonos con Ezequiel. Vamos a leer cómo es que Ezequiel vivía rodeado de terquedad, pero una terquedad pecaminosa. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Vamos a Ezequiel capítulo 2. Córrale Ezequiel, su Biblia. Ezequiel capítulo 2. ¿Ya está por ahí? Leemos versículo 3, dice: Hijo de hombre, me dijo el Señor, te envío a la nación de Israel, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han puesto en mi contra hasta el día de hoy. ¿Qué escenario? Son un pueblo terco y duro de corazón. Ahora te envío a decirles: esto dice el Señor soberano. Ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar, pues recuerda que son rebeldes. Al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. Hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras. No temas, aunque sus amenazas te rodeen como ortigas, como zarzas y escorpiones venenosos. No te desanimes por sus ceños fruncidos, por sus rebeldes, por muy rebeldes que sean. ¡Qué advertencia! ¡Qué advertencia! ¿Alguna vez te has enredado entre las zarzas? Yo sí. O sea, son guías, pero tienen espinas por todos lados. Y te quieres atorar de un lado y te agarran de otro. O sea, de aquí, mira, aunque te rodeen como ortigas o como zarzas o como escorpiones venenosos, no te rajes. Sigue diciendo, versículo 6: Hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras. Versículo 7: debes darles mis mensajes, te escuchen o no. Te escuchen o no. Un terco para otro terco. Un necio para otro necio. Sin embargo, no te van a escuchar, te lo advierto. No te van a escuchar. ¿Por qué? Porque son totalmente rebeldes. Vete al capítulo 3. Ahí mismo Ezequiel, pero ahora capítulo 3. Estamos viendo de qué tamaño era el sapo en la vida de Ezequiel. Ezequiel capítulo 3, leemos el versículo 5. Dice: no te envío a un pueblo extranjero que habla un idioma que no comprendas. No te envío a gente que habla un idioma extraño y difícil de entender. Si te enviara a esas personas, ellas te escucharían.
Pero los israelitas no te escucharán a ti, como tampoco me escuchan a mí, pues todos y cada uno de ellos son tercos y duros de corazón. Yo le diría al Señor: entonces ¿para qué voy? Si ni me van a oír, no me van a pelar, voy a perder el tiempo. ¿Cuántos razonan un poquito así, no? Pues ¿para qué voy? Me va a cerrar la puerta en la cara, se va a burlar de mí. ¿Ve? ¿Pero por qué? Ve. Pero es que cállate y ve. ¿Por qué crees que Dios insiste en que vaya? Porque si sabe que no los van a escuchar, ¿por qué Dios está levantando soldados tercos para enfrentar un mundo terco? ¿Sabes por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y hoy el instrumento de su amor somos tú y yo. Porque Él quiere que ellos sepan que aunque son necios y tercos, Él les quiere hablar. Y alguien tiene que ir. Y ese eres tú y yo. Fíjate cómo dice el versículo 9. Es que está increíble estos versículos. Ezequiel 3:9. Endurecí tu frente tanto como la roca más dura, por lo tanto no les tengas miedo ni te asustes con sus miradas furiosas, por muy rebeldes que sean. Versículo 8 me lo salté, pero está buenísimo. El 8 dice: sin embargo, mira, te he hecho tan obstinado y duro de corazón como ellos. Es Dios haciéndonos así. No somos nosotros. No digas yo me pongo. No. Tú sí dices: sí, Señor, haz tu obra en mí. Y Él va a traer una santa terquedad, una santa obstinación, porque será glorificado Él a través de ti y de mí. Porque si tú y yo lo hacemos en nuestras fuerzas, no, hombre, salimos corriendo para pronto. Y vas a sentir como sintió Jeremías: quise sufrirlo pero no pude, quise evitarlo y no pude, me quise callar y no me pude callar, porque de repente te va a apoderar un celo santo y te vas a llenar de coraje y te vas a plantar y les vas a decir las palabras de Dios con una seguridad que hasta tú te vas a asustar. ¿Cuántos reciben eso? El Espíritu lo hará. El Espíritu lo hará. Según la condición del hombre mundano, así debe ser la condición del hombre de Dios. Son necios, más yo. Creen que pueden todo, yo más. Porque conmigo está el que todo lo puede. Se acabó la iglesia tibia, se acabó la iglesia insegura, se acabó la iglesia chiviada, se acabó la iglesia niña. Hoy se levanta un ejército lleno de terquedad santa para enfrentar las tinieblas de afuera. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Según el nivel de tinieblas, así debe ser el nivel de luz. Basta de escandalizarlos. Ay, pastor, están haciendo ritos satánicos. ¿Y qué? Ay, pastores, que ofrecieron. Que ofrezcan lo que les dé su gana. Es que me apareció un pollo. Pues cómetelo. Provisión divina.
que el gato negro, pues córrelo o adóptalo, como quieras. Basta de tonterías. ¿Acaso no somos luz? Según lo grande del reto, así debe ser lo fuerte de la respuesta. No se puede hacer frente a una generación perversa con una iglesia débil. Por eso el Señor, Él lo hará, no yo, Él lo hará. Pondrá una santa terquedad como lo hizo con Ezequiel. Yo te puse tu frente como pedernal. Yo te hice necio y duro de corazón para que no te puedas callar. Dios realizó 3 cosas para que se produjera esta santa terquedad. 3 cosas hizo Dios con Ezequiel. Y estas 3 cosas yo oré y rogué para que lo hiciera con nosotros, los que estamos dispuestos. Él hizo 3 cosas en su vida y vamos a analizar las 3 cosas. La primera, ¿qué hizo Dios con Ezequiel para revelarle, o más bien para que se produjera esa santa terquedad, esa necedad para enfrentar un mundo tan duro? Número 1, Dios le reveló su gloria. Si usted ha leído Ezequiel, Dios lo escoge, como siempre lo hace, y le revela su gloria de maneras impresionantes. De hecho, leer las visiones de Ezequiel son desconcertantes, o sea, son tan fuertes, tan profundas, porque describe cosas muy raras a nosotros que la mayoría de la gente no entendemos. Y hoy se habla mucho de la gloria de Dios, y deseamos ver la gloria de Dios, y pedimos la gloria de Dios, pero la realidad es que entendemos poco para qué y por qué. Dios no hace cosas solo por agradarte. Muéstrame tu gloria, ¿y para qué? ¿Solo para que presumas cuánta revelación tienes? No, fíjate que no. Dice la Biblia que tenía 30 años de edad. Esto me hace saber, es una edad mediana. Joven, los que estamos 50, estaba re joven. Y los chavitos, ya está re viejo. Ezequiel capítulo 1 versículo 3 dice que el Señor le dio un mensaje al sacerdote Ezequiel. Era sacerdote antes de ser profeta, pero dice que estaba junto al río Quebar, en la tierra de los babilonios. No era una tierra de Israel, era tierra de tinieblas. Todo esto nos enseña que no importa dónde estás, no importa tus circunstancias, no importa si estás rodeado de brujos, santeros y tanta porquería, ahí el Señor se puede revelar a tu vida, porque para Él nada le estorba. No seas tímido y apláudele con ganas. Fíjate que dice algo interesante y Ezequiel 1:3 dice que Ezequiel sintió, diga conmigo, sintió. ¿Por qué te hago repetirlo? Ahorita te explico. Sintió que la mano del Señor se apoderó de él. Sintió, es decir, tuvo una experiencia, una vivencia. No como lo cantó aquel, una experiencia religiosa. No. Tuvo un encuentro con Dios que supo porque supo que era Dios. ¿Con eso me entiende? ¿Sí me entiende o no lo que le estoy diciendo? O sea, tú sabes porque sabes que era Dios. Lo sentiste. Cosas que no se pueden explicar fácilmente. ¿Cuántos agarran la onda? O sea, tú dices, no sé, pero yo sé porque sé que fue Dios. Ese tipo de experiencias son necesarias y van a aumentar, pero hay una razón. La razón es
que Dios te quiere mostrar su gloria, no para que andes diciendo que tuviste sueños y visiones, no. Porque cuando Dios muestra su gloria, se producen cosas en nuestra vida que nada lo puede producir. Y será necesario eso para que venga la santa terquedad. ¿Qué es lo que se produce cuando vemos? Yo le llamé chispazos de su gloria, porque ninguno de nosotros ha tenido una revelación. O sea, no, aquí estamos fulminados. Digo, si usted le quedaba fulminado, lo mismo que Daniel, o sea, sin fuerzas, enfermo por días, por ver. Y ahora ahí bien tranquilo, ahí tuve una visión y viaje. Yo digo, yo leo estos cuates y no manches, dice que se quedó anonadado por 7 días. Los psiquiatras lo hubieran encerrado y ya quedó ahí. Sí, 7 días por lo que dio. Esos chispazos que van a aumentar, porque hay un propósito y no es presumir. Esos chispazos de ver su gloria, que serán diferentes en cada lugar, son ¿para qué? Anótalo. Para que tú adquieras un conocimiento de la realidad divina. Y eso nadie te lo puede dar más que Dios. Tenemos que adquirir un conocimiento de la realidad divina, es decir, quién y cómo es Dios. Pero no solo cómo es Dios, sino cómo es el entorno donde habita Dios. Porque lo que Ezequiel vio fue seres con 4 cabezas. O sea, ¿quién no se va a impresionar con eso? Cara de hombre, cara de león, cara de vaca y de águila. Y no fumó peyote ni nada, o sea. Pero se produjo en él una realidad divina. También Dios nos mostrará chispazos de su gloria. ¿Por qué? Porque nos quiere, por favor escucha esto, es importantísimo. Porque nos quieren revelar las conductas correspondientes a su cultura de Él. Mira, lo que Ezequiel veía, por ejemplo, veía que esos seres que tenían alas, que tenían pies como pezuñas, o sea, estaban impresionantes, pero hacían ciertas cosas. La pregunta es ¿por qué Dios le mostró exactamente eso? ¿Por qué dice que 2 cubrían sus cuerpos y con 2 estaban volando y se tocaban las puntas de las alas? O sea, esos detalles no son nada más para que digas, está chido. Son conductas de los seres celestiales que tienen enseñanzas que se pueden aplicar a nuestra vida para saber qué conducta debo adquirir para moverme en ese tiempo. Dice que estos seres se movían, que había 2 ruedas, unas cruzadas llenas de ojos, o sea, una serie de cosas que no nomás es para que te quedes boquiabierto. Había enseñanza en cada cosa. Ahora, yo tendría que tomarme meses de estudio para poder analizar, y no es el propósito de hoy, porque estoy en el punto 1. ¿De qué estoy hablándote? De que Dios quiere producir una santa terquedad, pero para eso fue necesario chispazos de ver su gloria, de ver algo más allá que lo natural, algo más allá que lo de costumbre, algo más allá que lo que tu entendimiento puede captar. Lo hizo con el apóstol Pablo. Fue arrebatado al tercer cielo. ¿Y para qué? Para que fuera un soldado terco. No nomás era para presumir. Dice que vio cosas que no puede ni describir, pero algo le pasó a él que hacía que soportara que lo apedrearan, que soportara que lo encarcelaran, que soportara, y no porque era muy macho, no, es que lo que había dentro de él era una revelación que lo había capacitado para. Dios no va a estar revelando su gloria solo para que te sientas bien, Juan Camaney.
ahí en salsa. No. De hecho, ahí te va. Si Dios de verdad es Dios, porque no la pizza que te comas en la noche, si de verdad Dios te da sueños y visiones, es porque quiere algo contigo, y tú tendrás que responder a eso. No es para que te dé miedo, es para que te pongas serio nada más. Mira, tengo un montón detalles de la visión. Voy a dar algunos porque el tiempo está corriendo muchísimo y tengo que llegar al objetivo de esta plática, de esta prédica. Mira, por ejemplo, en Ezequiel 1, el versículo 11 dice que cada uno de estos seres que vio tenía 2 pares de alas extendidas. Un par se tocaba con las alas de los seres vivientes de cada lado y el otro par cubría su cuerpo. Te lo mencioné hace rato. Mira, el Espíritu Santo me decía: Ezequiel estaba contemplando esa acción que parece rara, pero ahí él estaba absorbiendo enseñanza divina. A través de una visión él estaba adquiriendo conducta divina, y lo que Dios le estaba diciendo ahí era que el que se tocaran unos con otros con las alas habla de que la unidad en el cuerpo de Cristo no es una opción si queremos hacerle frente al mundo de tinieblas. ¿Por qué se tocaban? ¿Que no había espacio o qué? Claro que había espacio, pero solo usa tu imaginación. Usar la imaginación es necesario. O sea, tú lees y empiezas a ver aquellas alas enormes y cómo mis alas tocaban las alas del otro. ¿Por qué? Porque la unidad en el cuerpo de Cristo es indispensable. Y por eso la Biblia en el Nuevo Testamento habla de buscar y mantener la unidad del Espíritu. Y Dios me hablaba tan fuerte de esto. Dije: Señor, soy culpable de no cuidar la unidad con otras iglesias. Yo soy culpable de eso. Ayer estuve predicando con un amigo pastor, y de mis ganas, de mi carne, de mi vejez o lo que quieras, yo quería terminar de predicar e irme a dormir a mi casa, porque yo pensaba: mañana tengo que predicar. Pero dije: no, quédate. Y me quedé, cenamos, hablamos, porque eso cultiva la unidad. Cosas tan sencillas como esas. Y lo que Ezequiel veía con esos seres extraños, solo el puro hecho, un hecho nada más. ¿Por qué se tocaban las puntas de las alas? Unidos. Estaban unidos. Esto es parte de la gloria de Dios. ¿Quieres una iglesia gloriosa? Busca unidad. ¿Acaso no el apóstol Pablo regaña a los corintios? Les dice: ustedes se pelean entre ustedes. Uno dice: yo soy de Apolos, otro dice: yo soy de Pablo, otros dicen: yo soy de Cristo. ¿Qué les pasa? Están juntos, pero cada quien en su rollo. Muy llenos de dones, pero todos divididos. No. El reino y la gloria de Dios, hay unidad. Solo te estoy dando una enseñanza de todo lo que vio Ezequiel. Aquí hay muchísimo material para enseñar, pero tengo que pasar al siguiente punto. ¿Cómo produjo Dios en Ezequiel una santa terquedad? Le mostró su gloria. Le mostró elementos que lo equiparon. No sé cómo explicar esto. Cuando Dios te habla algo y que toca tu corazón y que tú lo apropias, tú luchas por eso, ¿sí o no? O sea, tú defiendes esa postura, tú defiendes. No, es que Dios me dijo, o sea, cuando viene una convicción, que no nomás fue ahí una prédica que escuchas, no, o sea, dices: es que eso tocó las fibras de mi ser. Y a partir de ahora yo no puedo ser el mismo, tengo que hacer cambios y lucha. ¿Por qué? Porque viste un chispazo. Entonces eso nos capacita y hace que defendamos y nos podamos terco. ¿Entiendes?
Porque va a haber gente que te dice, ¿por qué haces eso? Y para qué. O sea, mira, te voy a dar un ejemplo a lo mejor muy superficial. Yo conocí a una hermana, todavía vive, gracias a Dios, es una guerrera de Dios, es un buen soldado de Cristo y no usa aretes. Y un día la escuché, porque no me lo platicó a mí, pero yo la escuché que alguien me dijo, ¿y por qué no usas aretes? Estás muy bonita. No uso porque tengo un pacto con Dios. Qué religiosa habíamos podido pensar. Dice, esto es personal, tú usa lo que quieras. A mí Dios, ¿y por qué? Y escuché la plática y yo estaba interesado. Dije, está interesante esto, ¿no? Y ella hablaba desde su vivencia, desde su experiencia, desde sus tiempos con Dios, leyendo la escritura. Le contó, es que yo estaba leyendo la escritura y yo vi que solo a los esclavos se les perforaba. Y yo dije, yo no soy esclava, ya no usaré. O sea, fue su revelación. Pero ella no lo imponía, ella no andaba diciendo, y a partir de ahora nadie usa. No, es algo personal. Pero ella lo defendía. Ella era necia, digámoslo así, en su postura, porque había tenido un chispazo de revelación. ¿Me doy a entender con esto? Y esto no es que los demás te van a entender. Olvídate de eso. Tú vas a pegar y pegar y pegar, insistir, insistir, te entiendan o no te entiendan. Segunda cosa, porque lo demás lo voy a dejar, Señor, lo siento, pero no voy a alcanzar. ¿Qué más hizo Dios con Ezequiel? Para que se produjera una santa terquedad en él, para enfrentar un mundo necio, Dios lo hizo más necio. Segunda cosa que Dios hizo con Ezequiel fue, le hizo comer su palabra. Ve conmigo Ezequiel capítulo 2. Solo escucho en mi mente la frase, cumple tu ministerio, cumple tu ministerio. Y es obvio, es para mí, pero también para ti. Ezequiel capítulo 2. ¿Estás ahí? Versículo 8, nueva traducción viviente, dice: hijo de hombre, presta atención a lo que te digo. No seas rebelde como ellos. Puf. Abre la boca y come lo que te doy. Luego miré y vi que se acercaba una mano que sostenía un rollo, el cual él abrió. O sea, Dios abrió ese rollo. Entonces vi que estaba escrito ese rollo en ambos lados con cantos fúnebres, lamentos y declaraciones de condena. O sea, no eran promesas de gloria. Sáltate al capítulo 3. Estamos en Ezequiel 3, versículo 1 dice: la voz me dijo, hijo de hombre, come lo que te doy, cómete este rollo. Luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. Así que abrí la boca y él me dio a comer el rollo. Él me dio a comer el rollo. Llénate el estómago con esto, me dijo. Al comerlo, sentí un sabor tan dulce como la miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve a los israelitas y dales mis mensajes. El Señor hará que tú comas la palabra como nunca. Yo sé que esto no es para todos, pero yo se la suelto para los que sí son. Pero vas a comerte la palabra como nunca. Yo tengo ya años de cristiano y en estos días he sentido como Dios me está dando a comer. He leído la Biblia,
pero siento cómo se abren las escrituras y cómo las desmenuza el Espíritu Santo y cómo me hace que me las coma y las medite, y estoy haciendo cosas y de repente vienen y me tengo que parar y escribo en el teléfono lo que Él me está diciendo. Porque para que seamos tercos santamente, tenemos que comernos la palabra. Tenemos que apropiarla como nunca. Pero Él va a provocar ese deseo. Es Él, acuérdate, es Él. Mira capítulo 3, versículo 10. Ahí estamos ahí, sáltate al versículo 10. Ezequiel 3:10 dice: luego agregó: hijo de hombre, que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón. Escúchalas atentamente para tu propio bien. Yo declaro que el Espíritu Santo te va a despertar para leer la Biblia en las mañanas y en las madrugadas. Y no te vas a poder dormir ya. Y vas a entrar en una lucha de me paro o no me paro, me paro o no me paro. Pero te vas a acordar de esto y te vas a parar y te vas a ir a un rincón y te vas a poner a leer. Y vas a terminar llorando, orando y comiendo la palabra de Dios para tu propio bien. Porque Dios tiene cuidado de sus soldados. Y antes nos capacita a nosotros, antes de mandarnos. Pero Él lo va a hacer. O sea, yo no te voy a mandar mensajes de nada, no voy a hacer una campaña de nada, porque la campaña la está haciendo el Espíritu Santo. Versículo 11, Ezequiel 3:11. Después ve a tus compatriotas desterrados y diles: esto dice el Señor soberano. Hazlo, te escuchen o no. El Señor te dará un entendimiento muy profundo a aquellos que se coman la palabra. Hay que comerla, es decir, hay que sentarnos, meditarla, leerla, memorizarla, estudiarla. Y hoy te digo que no va a ser una carga, será un deleite como nunca en tu vida. Porque cuando Ezequiel se comió el rollo, fue dulce, fue deleitoso, aun cuando contenía cantos fúnebres. Porque yo sé lo que es leer la Biblia a fuerzas. Yo lo sé, yo lo he vivido. Yo sé lo que es tener que leer, porque hay que leer. Pero Dios me dice: ese tiempo ya no, porque mis soldados se van a deleitar como nunca. Vendrá revelación de misterios. Verás en las escrituras cosas que simplemente no se pueden percibir. El Señor te dará un entendimiento no común de su palabra. Hablarás con sabiduría y les vas a callar la boca a los que te quieren avergonzar. Quizás no se convenzan, quizás no se conviertan, pero sí se van a quedar mudos. Porque así como con Esteban, los fariseos lo escuchaban y crujían los dientes de coraje. Esteban no se cayó porque estaba haciéndole revelada la gloria, y por eso tenía un corazón terco y se sabía la palabra al revés. ¿Te das cuenta de los elementos? Corazón terco. Y los fariseos ya no sabían cómo callarlo. Y el otro no se cayó, porque no sabían qué responder tampoco. Y lo único que hicieron fue matarlo, dispuestos a sufrir. El Señor te dará un entendimiento no común de su palabra. Las escrituras se harán parte de ti, de tu manera de pensar.
Ya no serán los pensamientos son pensamientos de Dios y estos son los míos. Se van a unir. Mis pensamientos y los de Dios serán los mismos. Habrá una fusión santa en nuestra mente, porque tenemos la mente de Cristo. Tu perspectiva de la vida va a ir cambiando aun cuando tienes muchos años de cristiano, y va a ser muy específica. Tu pensamiento y tu perspectiva ya no será conforme al mundo, sino conforme a la cultura del reino, muy clara para ti, pero confusa para otros. Escucha lo que te estoy diciendo. Tercer cosa, gracias porque sé que ya me alargué. Pero ¿qué más hizo Dios con Ezequiel? Le mostró parte de su gloria, le hizo comer su palabra, pero hizo una tercer cosa. Dios le puso una carga con un alto contenido de responsabilidad. ¿Alguna vez has dicho: tengo carga por esto, tengo carga por ti, tengo carga por aquello? ¿Has usado o escuchado ese lenguaje? Entonces entiendes lo que es eso, una carga. Es algo que no te deja, es algo que allí está y que tengo que hacer algo. ¿Me entiendes? ¿Me doy a entender? Es una carga. Dios hizo esto con Ezequiel. Le puso una carga con un alto contenido de responsabilidad. ¿Dónde está eso? Ezequiel capítulo 3. Vamos ahí, versículo 16. Ezequiel 3:16 dice: después de 7 días el Señor me dio el siguiente mensaje: hijo de hombre, te he puesto como un centinela para Israel. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la gente de inmediato. Si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no les das la advertencia, ellos morirán en sus pecados y yo te haré responsable de su muerte. ¿Qué carga con qué contenido de responsabilidad? Ahora, no es para que salga todo condenado. No, espera. Eso fue para Ezequiel, pero Dios va a poner una carga con un alto contenido de responsabilidad según tu propio llamado y tu propia asignación. ¿Me escuchaste? Porque tú tienes una asignación diferente al que está al lado de ti. Mi asignación no es la misma que la de mi esposa, aun cuando los dos somos pastores de aquí. Pero Dios tiene cosas específicas con ella y Dios tiene específicas conmigo. Por eso me dice: cumple tu ministerio, cumple tu ministerio, cumple tu ministerio. Y a lo mejor tú ya sabes, pero a partir de ahora va a venir una carga de responsabilidad donde tú vas a poder decir, como decía el apóstol Pablo: ¡ay de mí si no predico el evangelio! O sea, yo nomás me puse a pensar qué sintió Ezequiel cuando le dijo: si tú no hablas, te hago responsable. No manches. Versículo 19, Ezequiel 3:19. Si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, van a morir en sus pecados, pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. Si los justos se desvían de su conducta recta y no hacen caso a los obstáculos que pongo en su camino, morirán. Y si tú no les adviertes, ellos morirán en sus pecados. No se recordará ninguno de sus actos de justicia y te haré responsable de la muerte de esas personas. Pero si les adviertes a los justos que no pequen y te hacen caso y no pecan, entonces vivirán y tú también te habrás salvado. ¿Cómo no iba a ser terco Ezequiel? ¿Me entiende? O sea, con estas 3 cositas, ¿quién no dice: no, yo voy? Lo hará el Espíritu Santo.
Y vas a hacer cosas de verdad que para otros va a ser una locura. Pero tú lo vas a hacer porque hay una santa responsabilidad en ti. Y tú puedes decir: es que no puedo, es que no puedo, es que no, es que no. Como lo dijo Jeremías: quise sufrirlo, pero no pude. Me quise aguantar, pero no pude, porque había un fuego metido en mis huesos. Habrá un entendimiento muy claro de cuál es tu responsabilidad. A partir de ahora yo declaro que vas a entender para qué naciste. Basta de confusión, basta de saber qué onda con mi vida. Hoy el Señor te hablará y te dirá para qué vives. No tendrás duda de qué es lo que tienes que hacer. Solo una cosa: no te compares con nadie. Somos todos únicos, pero sabremos con certeza cuál es nuestro lugar, cuál es nuestro qué hacer. María fue María y Marta fue Marta, hermana las dos. Cada una con su don, cada una con su llamado. Las dos amigas de Jesús. ¿Cuál es tu misión? Yo te pregunto. ¿Cuál es tu ministerio? Seremos como los discípulos que dijeron: no podemos dejar de decir y de hablar lo que hemos visto y oído. No podemos. Así me encarcelen, así me amenacen, así me quieras matar, no podemos. Es imposible. No podemos agradarlos a ustedes. No podemos. No es que no querramos, es que no podemos, porque Él se ha metido en nuestra vida, nos ha revelado su gloria, nos ha hecho comer sus palabras y ha puesto un sentido de responsabilidad que no podemos deshacernos de eso. Quiero que leamos para terminar, y lo pedí en la pantalla, Romanos 12. Romanos 12. La Escritura dice que todos tenemos un don, y si dice la Escritura, todo lo tenemos. Pero mira lo que dice aquí en Romanos 12, versículo 6. Dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por eso Dios te dio la capacidad de profetizar. Si te dio esa capacidad, ¿qué tienes que hacer? Habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Es decir, Dios no solamente te dijo qué hacer, sino también nos dice cómo. Es que no sé. Hazlo con fe. Si Dios te dio esa capacidad, pero no se las dio a todos. Si Dios te dio el don de servir, por ejemplo, si tu don es servir a otros, ¿qué tienes que hacer? Sírvelos bien. Nada de medias, nada de arrastrar los pies, nada de quejas, nada de murmurar. Te dio el don de servicio, sirve con todo, porque eres responsable de eso y Él va a demandar eso de ti. Si eres maestro, enseña bien. Tráiganme a los guerreritos. Tú no vayas, pastora. Allá va alguien. Y no se distraigan. Sentí algo del Señor. Si tu don es servir, sírvelo. Si eres maestro, ¿qué tienes que hacer? Enseñar. Pero no al ahí se va. Yo te bendigo, hijo, porque tú te has estado esforzando. Aparte de todas las tareas que tienes que hacer, de ayudarle a tus padres en el trabajo, de servir en su ministerio,
porque tú sirves en más de un ministerio, pero has abrazado el ministerio de la enseñanza y preparas semana con semana un estudio para las casas de bendición. Y yo como pastor entiendo lo que es sentarte a hacer un estudio, cosa no fácil, pero has dispuesto tu corazón y hoy te bendigo y te doy de lo que Dios me ha dado para que cumplas tu ministerio, porque el Señor lo demanda de ti. Él ha puesto un sentido de responsabilidad, pero tú podrás cumplir el ministerio con gozo, en el nombre de Jesús. Eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, siéntense aquí en el suelo, hijitos, al fin que ustedes son buenos pesos. Aquí los quiero. Pero mírenme para acá. Acá los quiero mirándome para acá. Ey, giraditos. Fíjate, escucha bien. Este don, ¿cuál es ese don? Animar a otros. Es el don de exhortar. O sea, uno piensa que los dones solo es profetizar, pero cuán útil es el don de exhortar, porque es un don espiritual. Y escucha bien, si tú sabes que tienes ese don, ejercítalo, porque Dios te lo dio para que lo uses. Pero no solo eso, hoy cae sobre ti un sentido de responsabilidad, porque Dios demandará sobre tu vida el fruto de ese don. Si no lo haces, serás culpable de no haberlo hecho. El don de dar, dice ahí el versículo. Si Dios te dio el don de dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de ser líder, líderes que están aquí, tú estás puesto como líder, no de adorno. Si tú aceptaste un liderazgo, eres responsable delante de Dios por ello. Y Dios lo va a demandar. O ocupas ese lugar y te pones las pilas, o dejas que otro ocupe tu lugar. Si tienes el don de liderazgo, si estás en esa situación, hazlo. El Espíritu Santo te va a cambiar el chip. Tú mismo te vas a sentir miserable y mediocre. ¿Qué estoy haciendo? Con el ministerio que Dios puso en mis manos? Pero es que no me hacen caso. Santa terquedad. Es que los convoco y no vienen. Santa terquedad. Es que les mando mensaje y no me responden. Santa terquedad. El Espíritu lo hará. El Espíritu lo hará. Dice ahí, la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. ¿Estás leyéndolo? Toma la responsabilidad, ¿cómo? En serio. Si tienes el don de mostrar bondad, el don de misericordia, ¿cómo debes hacerlo? Con alegría. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. 3 cosas que Dios hizo con Ezequiel para producir una santa terquedad. Número 1, le mostró su gloria. Número 2, le hizo comer su palabra. Y número 3, puso un sentido de responsabilidad para hacerse terco y enfrentar a una generación perversa.